¿Cómo sobrevivir a menos 40 grados Celsius cuando la naturaleza está en tu contra? Los Chukchi han creado tradiciones increíbles en las que el matrimonio no es solo amor, sino una lucha por la vida. De los Yarangs a la hospitalidad que conmociona, ¿estás listo para descubrir cómo conquistaron el duro norte? En las duras condiciones del lejano norte, los Chukchi sobrevivieron gracias a estrechos lazos familiares y tradiciones únicas dictadas por la dura naturaleza. El matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino una institución vital para garantizar la supervivencia en el clima extremo. Para una sola persona, era casi imposible hacer frente a los desafíos de Chukotka, desde la caza de fieras marinas hasta la defensa contra el frío. Por ello, los Chukchi crearon estructuras familiares complejas, que incluían costumbres que pueden parecer insólitas al hombre moderno, como la hospitalidad asociada a compartir esposa con los viajeros, o los matrimonios en grupo. Estas tradiciones, así como la estructura de las viviendas y las peculiaridades de las costumbres matrimoniales, como los matrimonios entre parientes, se tratarán con más detalle. Viviendas Chukchi, la yaranga como símbolo de movilidad. En el siglo XIX, los Chukchi vivían en viviendas portátiles, conocidas como yarangas. Estas estructuras hechas de pieles de reno y armazones de madera eran ideales para un estilo de vida nómada. La yaranga podía desmontarse y volver a montarse rápidamente en un nuevo lugar, lo que resultaba esencial para seguir a las manadas de renos o buscar los mejores cotos de caza. Curiosamente, la yaranga no solo protegía del viento y las heladas, sino que también tenía una elaborada organización interna. Había un hogar en el centro y en el llamado dosel, un cálido compartimento tapizado con pieles, donde dormía la pareja. Era aquí, en una parte acogedora y apartada de la yaranga, donde se realizaban las tareas maritales. El dosel era tan importante que su construcción se consideraba un arte, y su calor era la clave para sobrevivir en las noches heladas, cuando la temperatura podía descender hasta los menos 40 grados centígrados. El papel de la mujer en la familia Chukchi. Las mujeres Chukchi del siglo XIX diferían marcadamente de las nociones estereotipadas del sexo débil. Asumían tareas que en otras culturas se consideraban exclusivamente masculinas. Una esposa podía montar ella sola una yaranga tras una larga caminata, lo que requería fuerza física y destreza. Participaba en la caza, sobre todo si la pareja aún no tenía hijos, y no dudaba en rematar las piezas heridas. Por ejemplo, las mujeres ayudaban a menudo a trocear los cadáveres de morsa o reno, lo que requería no solo fuerza sino también sangre fría. Por las noches, tras regresar al hogar familiar, la mujer Chukchi cumplía con sus deberes maritales, y conceptos como fatiga o dolor de cabeza no resonaban en esta cultura. Esto se debía no solo a la tradición, sino también a la necesidad de reforzar los lazos familiares en un entorno en el que la supervivencia dependía de la cohesión. Los hombres solteros y sus dificultades. No todos los hombres de Chukotka pudieron tener familia. Algunos permanecían solteros por problemas de potencia, lo que se consideraba una grave desventaja en la sociedad Chukchi. En aquella época, la ayuda médica era escasa, y los médicos visitantes que acompañaban a las expediciones difícilmente podían resolver cuestiones tan delicadas. Un hombre solitario se encontraba en una posición vulnerable. Sin una esposa que le ayudara en las tareas domésticas y en la casa, sus posibilidades de supervivencia se reducían drásticamente. Curiosamente, los Chukchi no condenaban abiertamente a esos hombres, pero su estatus en la sociedad era inferior y resultaba casi imposible encontrar una novia. El matrimonio en grupo, una inusual tradición de supervivencia. Cuando el marido salía de casa, la mujer se quedaba en casa, cuidando de los niños o administrando el rebaño de renos. Si el marido moría, a menudo debido a los peligros de la caza o a las duras condiciones climáticas, la viuda quedaba en una posición extremadamente vulnerable. Para mantener a esas mujeres y garantizar la supervivencia de la comunidad, los Chukchi practicaban los matrimonios colectivos. Esta tradición permitía que varias familias se unieran bajo un mismo techo, creando un hogar común. En estos matrimonios, los hombres eran considerados hermanos y se compartían los hijos. Un matrimonio en grupo podía incluir hasta 10 parejas que vivían en yarangs diferentes, pero intercambiaban parejas durante las visitas que se hacían unos a otros.
Un dato interesante. Los matrimonios en grupo surgían a veces de situaciones curiosas. Por ejemplo, si una mujer engañaba a su marido, este no podía montar una escena, sino simplemente ir a ver a la esposa del infractor y pasar un rato con ella. Esto no se consideraba una deshonra, sino más bien una forma de resolver el conflicto. Como resultado, esta venganza podía conducir a la formación de un matrimonio de grupo, en el que todos los miembros de la pareja se hacían comunes y las ofensas se olvidaban en aras de la supervivencia conjunta. Novia Chukchi, fuerza y salud como claves para el matrimonio. Para casarse, una chica Chukchi no necesitaba joyas ni elaborados atuendos populares en las ciudades del siglo XIX. Las principales cualidades de la novia eran la resistencia física, la buena salud y unas caderas anchas, que se consideraban signo de fertilidad. Una pelvis ancha era especialmente importante porque los Chukchi, al ser paganos, creían que la presencia de un hombre durante el parto podía atraer a los malos espíritus. Por ello, las mujeres daban a luz solas o con la ayuda de otras mujeres, y las complicaciones eran poco frecuentes debido a su forma física natural. Curiosamente, en la cultura Chukchi no existía el concepto de virginidad antes del matrimonio. Las relaciones antes del matrimonio no se consideraban vergonzosas, y a las chicas inexpertas se las denominaba con un término que puede traducirse como aún no usadas. Según el investigador Vladimir Tan Bogoraz, los Chukchi hablaban abiertamente de temas íntimos, y una larga noche Chukchi, cuando escaseaba el entretenimiento, solía dedicarse a la intimidad. Esto no solo era un placer, sino también una forma de reforzar el vínculo entre parejas aisladas. Matrimonios entre parientes y otras costumbres. Los Chukchi, como pueblo poco numeroso, a veces se enfrentaban a la escasez de candidatos adecuados para el matrimonio. Los matrimonios entre parientes cercanos, hermanos, estaban estrictamente prohibidos, pero se permitían las uniones entre parientes lejanos. Esto se debía a la necesidad de mantener el tamaño de la comunidad. Incluso eran raros los matrimonios entre tío y sobrina, aunque tales uniones eran condenadas y ridiculizadas. Los matrimonios solían concertarse de antemano, a veces incluso antes de que nacieran los hijos. Por ejemplo, los padres podían acordar una futura unión cuando sus hijos eran bebés. Esto proporcionaba seguridad sobre el futuro, algo fundamental en un entorno tan duro. Un joven que deseaba casarse tenía que demostrar su valía trabajando para la familia de la novia. Vivía en el yarán de su futuro suegro, ayudaba en la casa y la agricultura, demostrando así su capacidad para mantener a la familia. Es interesante que los futuros esposos pudieran empezar su vida en común incluso antes del matrimonio, y tener hijos antes del matrimonio oficial no se consideraba inusual. Hospitalidad y diversidad genética. Una de las tradiciones Chukchi más famosas era la hospitalidad, en la que un marido ofrecía a un viajero pasar la noche con su mujer. Esto se hacía no solo por cortesía, sino también con un fin práctico. Los hijos de estas uniones se consideraban una bendición, ya que aportaban diversidad genética a la comunidad. Los hijos de extranjeros, sobre todo europeos o americanos, eran muy apreciados, y a menudo se convertían en novias o novios deseados. Viajeros como Tambo Goras señalaron que la entrada a la yaranga era estrecha, y que a veces tenían que abrirse paso literalmente, lo que puede estar relacionado con el estrés y la tensión de estas visitas hospitalarias. Las tradiciones Chukchi, que hoy parecen insólitas, estaban dictadas por la dura realidad del lejano norte. Los yarangs, los matrimonios en grupo, la ausencia de tabúes sobre las relaciones prematrimoniales y la hospitalidad. Todo ello ayudó a sobrevivir en unas condiciones en las que la naturaleza no perdonaba los errores. Estas costumbres son cosa del pasado, pero han dejado una huella viva en la historia, mostrando cómo una cultura puede adaptarse a las circunstancias más extremas. Si le interesa este tema, comparta su opinión y díganos qué tradiciones le han sorprendido más.